eh, no tener un solo presidente, sino un grupo de personas, de 5 miembros en este caso, que van a ejercer el poder político, ¿sí? En vez de ser el presidente una sola persona, acá es un directorio. Y lo importante es que Napoleón, que era parte de este directorio, eh, cada vez va a tener más poder por las victorias en la guerra, ¿sí? Y va a hacer un autogolpe y se va a proclamar emperador. Primero establecer un orden interno creando la sanción del Código Civil, ¿sí? Y una política de amigos y enemigos con los sectores que lo apoyan y aquellos que no. Eh, y la idea es que Francia vuelva, como dijimos, ahí están todas las medidas, vuelvan a que el orden sea la prioridad y que se termine con la revolución o los cambios profundos. ¿Por qué es importante la etapa de Napoleón? Aunque es de contrarrevolución, o sea que está en contra de la revolución, es importante porque aplica una política expansiva. Quiere decir que a través de la fuerza militar lo que busca es expandirse. Conquistar toda Europa era el fin de Napoleón. Para intentar conquistar todo el continente, sobre todo lo que busca es aislar a Inglaterra, porque Inglaterra era el principal enemigo de la guerra de Napoleón. Por lo tanto, lo que busca es Napoleón hacerse el control con todo el continente europeo e imponer un bloqueo a Inglaterra, que Inglaterra no pueda comercializar con el continente. Pero tenía algunos aliados de Inglaterra en el continente, como era Portugal, ¿sí? Portugal estaba aliado de Inglaterra, que en los mapas acá aparece como Reino Unido, ¿sí? Por lo tanto, Napoleón pide permiso a España para ingresar y conquistar Portugal, ¿sí? Pero una vez que pide permiso para ingresar, con sus tropas, no solo intenta pasar por España, sino también en una emboscada intenta conquistar España, primero poniendo al rey de España preso en Francia, ¿sí? Y colocando a su hermano en el gobierno como rey de España, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que en todas las ciudades de España se levanten contra la invasión francesa, pero también le da la posibilidad en esta crisis de la monarquía española, porque el rey estaba preso en Francia, que en América, las colonias de América, ¿sí? Inicien sus procesos primero de tener un gobierno propio y después de tener su propia independencia del Reino de España, ¿sí? Recuerden, 1808, 1810, que se da la crisis esta en la monarquía española porque es justamente Napoleón el que tiene preso al rey e intenta conquistar España y Portugal para cerrar definitivamente el comercio de Inglaterra con el continente europeo. Bueno, Napoleón Bonaparte, que es derrotado si no me equivoco, en 1815. ¿Sí? Al ser derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo, ¿sí? Comienza o se termina lo que se entiende como Revolución Francesa y se vuelve a un orden en que se intenta restaurar las monarquías en toda Europa, ¿sí? Estos intentos de restauración, obviamente, que se van a dar tras la derrota de Napoleón en 1815 hasta 1830, en donde se busca de vuelta volver a una monarquía absoluta, pero la población ya no estaba decidida en ninguno de estos países a volver a un estado anterior y la restauración de las monarquías absolutas no pueden mantenerse, ¿sí? En todos lados se van a dar luchas constantes para
hacer monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias o repúblicas que limiten los poderes de los reyes en todos lados. Bueno, esto le va a servir entonces para realizar el trabajo práctico, el segundo que tienen ustedes, que es este. A ver si lo abre, tranquilo. La Revolución Francesa, ¿sí? Lo que les pregunta es que expliquen los conceptos del antiguo régimen, que es la monarquía absoluta, cuál es la división de los estamentos, nombre a los tres estamentos y quién está dentro de los tres estamentos. Y después está dividido el trabajo en cada etapa de la Revolución Francesa. Los logros de la Asamblea Nacional Constituyente, que los vimos, de qué manera participó el pueblo y los sectores populares en la primera etapa de la Revolución Francesa, que es la toma de la Bastilla y las rebeliones en el campo, la lectura de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizado por la Asamblea Nacional Constituyente, que está al finalizar el material. Les pido que digan cuáles son los derechos más importantes que se le otorgan a los hombres y ciudadanos. No todos, sino los más importantes. Y acá aparece una fuente que va a ser utilizada para la actividad número B, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Sí? Porque las mujeres, ante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que solo le daba derecho a los hombres, intentan hacer una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, exigiendo a los hombres que, aparte de liberarse de los reyes, no solo se liberen ellos, sino que también liberen a las mujeres, y se hace una declaración de un montón de principios de los derechos de las mujeres. Esta idea lamentablemente no prospera y muchas de las mujeres que pregonaban y luchaban por los derechos de la mujer fueron asesinadas en la guillotina por la fase más revolucionaria de los jacobinos. Solamente le pido que ponga más o menos algunos de los derechos más importantes que pedían las mujeres, no que copien los 17 derechos que pedían, sino los más importantes. Ahora arrancamos con la segunda fase de la Revolución Francesa. ¿Qué sectores son la segunda, más importante la segunda fase de la Revolución Francesa? ¿Y a quiénes se oponen? ¿Qué sectores son los más importantes en la segunda fase de la Revolución Francesa y a quiénes se oponen? Recuerdo, los jacobinos, que son la burguesía baja, se oponen a la burguesía alta, que son los girondinos, y a los sectores monárquicos de la nobleza y del clero. Bien, ¿y qué relación encuentra entre la Constitución de 1793, que la tienen acá, que proclama la Convención Nacional Jacobina, con el apoyo que recibe de los sectores populares? ¿Por qué? ¿Sí? Esta Constitución de 1793 hace que los sectores populares apoyen a los jacobinos. Ustedes cuando la lean se van a dar cuenta que mucho de las medidas que toma esta nueva constitución están dirigidas para mejorar la calidad de vida de los sectores populares y campesinos, por eso ellos apoyan al gobierno jacobino. Bien. ¿Por qué las otras monarquías europeas le declaran la guerra a los revolucionarios franceses? Esto también lo vimos, es la situación de que tienen miedo de que en sus reinos pase lo mismo, que es la política del gran terror, la de persecución y guillotinamiento de los enemigos políticos. ¿Y qué significa la decapitación del rey en tu parecer? Busca en internet la definición de la nueva forma de gobierno república. Bien. ¿Qué significa que decapiten al rey? Es lo que le estoy preguntando, según su parecer. ¿Sí? Si decapitan al rey, ¿qué sistema político deja de existir? Y en internet hay que buscar la forma de gobierno de la república. Recuerden, república asociada a la participación en elecciones de la mayoría de la población y a la división de poderes para que ninguno tenga
concentra el poder como el rey anteriormente en la monarquía absoluta. Se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y la última etapa de la revolución, porque la tercera etapa se conoce como el fin de la república y un golpe contrarrevolucionario. Lo que estamos hablando de que asumen los sectores de la alta burguesía, le hacen el golpe a la pequeña burguesía y lo que quieren es terminar con la revolución y empezar un periodo de paz y tranquilidad y estabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, por eso se llama contrarrevolución, porque es un golpe para terminar la revolución y empezar un periodo de paz y de acomodar la situación interna y externa francesa. ¿Qué entiendes por política expansiva de Napoleón? ¿Qué es la política expansiva? ¿Sí? ¿Qué significa la política expansiva de Napoleón? Que lo vimos, intentar conquistar todo el continente. ¿Y qué consecuencia trajo para las colonias en Hispanoamérica? O sea, las colonias que tenía España en América, como nosotros. ¿Sí? Recuerden que Napoleón permitió que haya una crisis en la corona española porque se llevó preso al rey de España, por lo tanto nosotros nos quedamos sin gobierno, porque nosotros éramos colonia de España. ¿Bien? Y entonces pudimos iniciar nuestro propio, primero nuestro propio gobierno y después declarar la independencia. Bueno, espero que les haya servido y que puedan hacer el trabajo. Nos vemos.